Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Ligodly Legatly, una empresa que se dedica mundialmente a educar abogados, tanto a nivel de equipos de abogados como de abogados individuales, en fundamentos del derecho frente a la inteligencia artificial, frente a la IA, para que sean capaces de detectar y resolver los problemas jurídicos de cualquier asunto jurídico vinculado de alguna forma con IA. Y por ende, en general, aumentan su profundidad jurídica, su capacidad jurídica para lograr soluciones jurídicas frente a cualquier caso que manejen, cualquier caso, cualquier relación jurídica donde participen como abogados, porque al aclarar el derecho frente a la IA en general, les aumenta su conocimiento jurídico. Y hoy explicaré la relación entre las medidas cautelares y la inteligencia artificial. Y hay que aclarar en primer lugar que una medida cautelar es cualquier forma para asegurar, de asegurar que no exista un incumplimiento del derecho cuando existe un caso de intento de solución del conflicto, porque precisamente en un caso anterior se ha incumplido con el derecho y se debe asumir en este caso nuevo, en el caso de intento de solución del conflicto, la consecuencia de ello. Entonces hay que aclarar cómo ha existido la culpa, es decir, el incumplimiento del derecho, es decir, la inaplicación de los derechos y deberes en dicho caso anterior, y propiamente entonces, para que esto quede claro, las medidas cautelares son la forma de asegurar que quien es investigado, juzgado, analizado de alguna forma como presunto responsable de un incumplimiento del derecho, no incumpla con el derecho, evadiendo el deber de asumir ese caso, ese proceso donde se va a definir su responsabilidad y por eso una medida cautelar es cualquier forma de limitar su actuación, la actuación de la persona que presuntamente ha incumplido con el derecho, para que así no se evada su participación, presencia y propiamente su asunción de responsabilidad como persona que se está analizando para determinar si es o no responsable de un incumplimiento del derecho y en el caso de determinarse que sí es un incumplimiento del derecho, que sí ha existido por su parte un incumplimiento del derecho, para que asuma la consecuencia de ello según como exista, es decir, según como haya existido en el caso anterior a ello, el incumplimiento del derecho en este tema en relación con una inteligencia artificial. Entonces, entra la primera inquietud. ¿Un producto de inteligencia artificial puede ser sujeto de medidas cautelares? Y entra otra inquietud en relación con esta pregunta. Es un producto con muy alto impacto frente a la comunidad que no se puede limitar porque su limitación conllevaría a que se afecten los derechos y deberes de las personas, es decir, de los seres humanos y las organizaciones, de las personas naturales, es decir, los seres humanos, es decir, las personas físicas y las personas morales, es decir, jurídicas, es decir, las organizaciones de los sectores público y privado relacionados con el producto. Y no, porque todo depende del caso y es posible, por ejemplo, limitar la operación de un producto de IA sin que se afecte a nadie. Por ejemplo, cuando si se trata de un producto, cuando está involucrado un producto de IA de naturaleza mercantil, comercial, en ese caso se puede limitar el que no se presenten nuevas adquisiciones frente a algo relacionado con esa IA, es decir, de que no existan nuevos clientes, ¿cierto? Entonces, eso no afecta a los, por ejemplo, usuarios que existen antes de aplicar la medida, pero sí es posible restringir la operación de ello, precisamente porque se está analizando, ¿cierto? ¿Qué ha sucedido frente a una IA y precisamente sería negligente, es decir, un descuido que precisamente genera la vulneración, la inaplicación de los derechos y deberes de los involucrados, de los relacionados con el producto, si no se llega, es decir, porque si no se llega a controlar la operación y existen elementos de juicio válidos, es decir,
pruebas válidas de que el producto cuenta con una forma antijurídica, es decir, que hace inaplicables los derechos y deberes, lo prudente, precisamente lo válido, lo diligente propiamente, es controlar ello. Y frente a la comunidad, por ejemplo, actual de usuarios, como una de las formas de las personas relacionadas con el producto, se permite que se continúe el empleo de ello y se puede condicionar eso incluso a unas buenas prácticas para que no se afecten ellos ni nadie más, porque incluso la operación del producto por parte del uso de los actuales usuarios puede implicar que indirectamente se afecte un tercero si es que, por ejemplo, se trata de un producto de IA que permite generar contenidos y en los contenidos se puede involucrar a un tercero y se puede afectar su reputación cuando un usuario precisamente emplee el producto. Entonces, todo esto se puede condicionar. O sea que no es cierto que existe un criterio de imposibilidad de restringir la operación de una IA porque una IA tiene un alto impacto, es decir, un impacto alto en la sociedad, en la humanidad, y restringirlo afectaría a todos. No, al contrario, es una forma de precisamente proteger y propiamente hacer efectivos, es decir, aplicables, es decir, de aplicar los derechos y deberes de los seres humanos relacionados, de cada uno de los seres humanos relacionados, de alguna forma con la IA, con el producto de IA involucrado. Ahora, ¿solo un juez aplica una medida cautelar? No, cualquier autoridad precisamente competente. Por eso también a nivel de la administración pública, es decir, las autoridades administrativas, no jurisdiccionales, no judiciales, pueden aplicar medidas cautelares. Por eso es que pueden tomar esta decisión, por ejemplo, de restringir la operación de una empresa, propiamente se restringe a la empresa en relación con un producto de IA, porque la IA es un producto, o sea, no es sujeta de derechos y deberes, sino que el titular de la responsabilidad es la organización, la empresa mercantil. Entonces, es solo que a través de ese producto se aplica la medida, porque es un producto relacionado, ¿cierto? Con el caso y por ende para proteger y propiamente hacer eficaces los derechos y deberes en relación con el producto. Y otra cosa es que se tome una sanción, es decir, como una decisión definitiva por parte de una autoridad administrativa, que se aplique una sanción, que por ejemplo implique la restricción de la realización de ciertas actividades, por ende mercantiles, por parte de la empresa, por ende mercantil, comercial. Esa ya sería una consecuencia de la decisión, porque hay que tener en cuenta además que se presume la buena fe y por ende la inocencia y por ende la diligencia. Se presume que las personas aplican el derecho, cumplen con el derecho, están actuando. Se presume que las personas actúan aplicando los derechos y deberes. Entonces, la medida cautelar es algo preventivo y desde el punto de vista de no permitir que un caso donde presuntamente se incumple con el derecho aumente el impacto negativo, es decir, que se inapliquen en mayor medida los derechos y deberes, es decir, que se inapliquen los derechos y deberes que aún no se han inaplicado por el incumplimiento del derecho inicial, y a la vez es una forma para controlar a la persona que se está analizando en cuanto a que no pueda evadir la realización del proceso y por ende para que participe en él y si se concluye que es culpable para que asuma la consecuencia de ello o si se concluye que es inocente para que se le libere de responsabilidad y quede claro que no ha incumplido con el derecho y por ende, según lo que sea relacionado con la inteligencia artificial, se libere cualquier condicionamiento frente a la IA. O puede que se aclare que, según el caso, la persona no ha incumplido con el derecho anteriormente, pero que al analizar el caso, en el desarrollo del caso, de definición de su responsabilidad, se aclare, se detecte que la IA cuenta con un vicio, que existe un vicio propiamente en relación con la IA, por ejemplo, frente a la calidad, y que esto está permitiendo, por ejemplo, fugas de información o la creación de contenidos inexactos, cuando en el estado del arte que existe en el caso es posible que los contenidos no tengan esa inexactitud, sino que tengan mayor precisión. Entonces, no es que se declare que la persona es culpable del incumplimiento anterior, pero sí se aclara que esa IA cuenta con un vicio y por ende
la persona, es decir, la empresa mercantil a cargo de la IA, en relación con la IA, con la operación de la IA, la existencia responsable frente a la existencia en general de la IA, debe tomar medidas, porque si no lo hace, está incumpliendo con el derecho. Y esto no significa que se desconozca el objeto específico del caso, que es la definición de la responsabilidad, de la posible responsabilidad, presunta responsabilidad por un incumplimiento del derecho que presuntamente existía en un caso anterior, sino que, por supuesto, precisamente con base en la forma en la cual aplican, proceden los derechos y deberes en el desarrollo del caso, las autoridades y en general todos los participantes, quienes existan, las personas vinculadas, existentes, involucradas en el caso, deben ser precisamente proactivas, es decir, deben aplicar los derechos y deberes, y si con eso se aclara que algo de la IA es inválido, pues se debe ajustar. No porque en la decisión del caso se esté juzgando eso, sino porque esto se encuentra y este hallazgo pues se debe atender. Precisamente en eso consiste el deber de colaboración, el deber de denuncia de algo antijurídico y propiamente el deber de cumplir con el derecho. Entonces se deben tomar las medidas precisamente oportunas, efectivas, suficientes, válidas, diligentes, totales, necesarias para sanear eso. Entonces, como nos damos cuenta, no es que un caso se enfoque en el caso y ya, sino en lo relacionado con los hechos del caso, en el efecto que tenga todo lo relacionado con con la implicación del caso, pero la decisión solo es con base en lo que se está analizando que da lugar al caso, es decir, lo que da origen al caso. Pero de todas maneras, lo que se va detectando, pues se detecta. Y por eso es que el principio de legalidad, lo conocido como principio de legalidad, no consiste exclusivamente en cumplir lo que explícitamente, en cuanto al sector público, no consiste exclusivamente en que solo se puede realizar por parte de quienes realizan actividades en el sector público lo que explícitamente se indique mediante unas normas, sino que se deben es aplicar los derechos y deberes. Y por supuesto no se puede contrariar nada relacionado con las normas frente al sector público, porque eso es un incumplimiento del derecho. Y de hecho, cuando se aplican los derechos y deberes, esto significa, esto incluye el que se está actuando de una forma armónica con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican, es decir, con la forma en la cual las normas aplican en relación con el sector público en la medida de cada caso vinculado con el sector público. Pero lo determinante es que la forma realmente de aplicar, tener, o sea, lo que se debe tener claro es que la forma de aplicar los derechos y deberes en relación con el sector público es siendo proactivos y propiamente es logrando de alguna forma aplicar los derechos y deberes. Entonces, cuando se está analizando una responsabilidad, pues esto incluye que por supuesto se analice todo lo relacionado con la responsabilidad y que por ende se analice lo relacionado, es decir, totalmente lo relacionado, es decir, en lo que sea posible según el estado del arte, que se analice todo lo relacionado con la inteligencia artificial involucrada, ¿cierto? Y así es como inclusive, gracias a la participación de los seres humanos y por ende su complementación y por ende la especialidad de cada quien, el perfil jurídico de cada quien, la naturaleza jurídica de cada quien, se da una complementación y se va aclarando la forma en la cual los derechos y deberes se aplican y se van aclarando cosas, como por ejemplo si una IA existe bien o mal, válida o inválidamente. Y ahora bien, como último punto de esta reflexión, a la vez la IA, un producto de IA, puede servir precisamente para monitorear el cumplimiento o incumplimiento de una medida cautelar. Es decir, primero, puede ser una forma que sirve para aplicar una medida cautelar cuando es algo relacionado con la forma de funcionamiento y propiamente con la forma de existencia de una IA, por ejemplo, cuando se hace un embargo en relación con una cuenta bancaria, ¿cierto? Y precisamente con la IA se puede automatizar y propiamente controlar, asegurar en lo que sea posible, según el estado del arte, el cumplimiento de la medida cautelar para que lo que se restrinja frente al uso de la cuenta bancaria pues esté restringido y cuando se altere algo pues a la vez se conozca oportuna válidamente y por ende esto sea algo que implique una responsabilidad frente a quien haya alterado la medida, la aplicación, el ejercicio, la efectividad propiamente de la medida cautelar, que no necesariamente significa que el culpable es quien está siendo analizado como posible responsable de un incumplimiento del derecho, sino puede ser otra persona, pero lo determinante es que eso se aclare y si el culpable es la persona que se analiza, esto es incluso un elemento que agrava su responsabilidad en el caso en que se concluya que es responsable por un incumplimiento previo y si se concluye que no es responsable por un incumplimiento previo, de todas maneras esto es una forma de incumplimiento del derecho y tendrá las consecuencias que den lugar, que existan y por ende debe darse un caso para definir esa responsabilidad por este hecho específico. Salvo que, precisamente por lo conocido como economía procesal,
se integre todo si es que no existe un distinto objeto, sino que todo está relacionado con el objeto que se está analizando, es decir, con la forma del incumplimiento que se está analizando. Y en ese caso no se necesita un nuevo proceso, sino que en el mismo proceso se aclara que la persona, es decir, si se aclara que la persona ha incumplido con el derecho anteriormente, se aclara que a la vez ha alterado una medida cautelar, ha hecho inefectiva una medida cautelar y esto pues implica mayores consecuencias negativas, es decir, debe asumir la consecuencia de dicha culpa que adiciona precisamente su grado de responsabilidad, es una adición, se adiciona a su grado de responsabilidad que existe por su incumplimiento inicial y por ende asumirá una mayor consecuencia negativa según el caso, según cómo existe el caso. Entonces, por supuesto que es aplicable una medida cautelar frente a la IA y a la vez una IA cuando existe válidamente, es decir, de una forma armónica con la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen frente a esta, es decir, cuando existe con armonía jurídica, es decir, coincidiendo con el deber ser jurídico, es decir, cuando existe con base en el cumplimiento del derecho porque los seres humanos aplican los derechos y deberes en relación con ella según cómo exista cada caso, vinculado con la IA, es una forma, la IA, de asegurar la efectividad, es una forma de efectividad de las medidas cautelares en lo relacionado, por ende, válidamente con esta, según como existe el caso. Como nos damos cuenta que hay todo un mundo de elementos jurídicos y la única forma de aclararlos, y por ende aclarar qué es lo válido y lo inválido, es decir, lo procedente e improcedente jurídicamente, lo justo e injusto, jurídicamente es conociendo y aplicando los fundamentos del derecho porque son las características, las condiciones, los requisitos de los derechos y deberes y por ende cuando se conocen los fundamentos del derecho se conoce la forma de los derechos y deberes y por eso cuando un abogado aumenta su conocimiento y propiamente conoce con claridad, conoce los derechos y deberes, la forma de los derechos y deberes y los aplica, es capaz de detectar los problemas jurídicos de cada caso jurídico a su cargo y de lograr soluciones jurídicas porque aclara cómo proceden, es decir, cómo se deben aplicar, es decir, cómo aplican y por ende se deben aplicar los derechos y deberes frente al caso y por ende lograr una solución. Y por ende, frente a la inteligencia artificial, se trata es de eso, de descifrar jurídicamente la situación de cada caso vinculado con IA para saber cómo los derechos y deberes se aplican frente a esta, frente a los casos a nivel preventivo, es decir, para saber cómo se cumple con el derecho en un caso, para que así desde el inicio hasta el desarrollo y fin de un caso, es decir, de una relación jurídica donde exista IA, se cumpla con el derecho y la IA sea válida, o frente a lo correctivo, es decir, frente al incumplimiento del derecho, para que así cuando exista un caso de intento de solución de un conflicto precisamente por un incumplimiento del derecho, el caso termine con la solución del conflicto porque todos los que participen en él apliquen los derechos y deberes porque esté claro cómo los deben aplicar y así se logre la justicia porque exista, es decir, se logre justicia porque exista una decisión válida sobre si existe o no incumplimiento del derecho y por ende, en el caso de existir, sobre cómo se debe asumir la responsabilidad ante ello y si se concluye que no se es responsable sobre cómo se debe atender válidamente a la persona que ha asumido injustamente esa situación de ser analizada sobre si es responsable o no, porque en principio, reitero, se presume la inocencia y en el caso en que se concluya que ha existido incumplimiento del derecho, porque precisamente al aplicarse los derechos y deberes por parte de cada quien en el caso, se logra la decisión válida, es decir, que aclara cómo se han inaplicado los derechos y deberes, esa decisión a la vez es cumplida, es decir, se cumple por parte de quien deba asumir la consecuencia del incumplimiento, es decir, por parte del culpable, porque como en el caso existe la aplicación de los derechos y deberes, esto incluye que entonces, una vez existe la decisión válida, el culpable, precisamente al aplicar los derechos y deberes según cómo apliquen frente a ello, cumple con la decisión y así termina el conflicto. Esto no hace que los derechos y deberes, como les comentaba, inaplicados se puedan aplicar porque se han inaplicado, pero se soluciona el conflicto. Y por eso hay que tener en cuenta que no se trata de un formalismo antijurídico, es decir, de formas que bloqueen y propiamente que hagan inaplicables los derechos y deberes, sino de conocer cómo aplican los derechos y deberes y de lograr de alguna forma aplicarlos. Y así existe la justicia, tanto a nivel preventivo como correctivo. Muchas gracias por su atención y los invito a www.legadly.ca para que conozcan lo que hacemos y dentro de ello conozcan nuestra oferta de educación jurídica para abogados en fundamentos del derecho frente a la IA y a la vez para que a través de nuestro blog, con nuestros contenidos, se perfeccionen jurídicamente sobre los elementos de los derechos y deberes frente a la IA. Muchas gracias, que estén muy bien. Un fraternal saludo.